Bienvenidos nuevamente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Colombia, América y Europa, a otro capítulo de la maravillosa, accidentada vida del más grande poeta de América, José Asunción Silva Gómez. Entramos en este tercer episodio a encontrar las razones por las cuales Silva va trazando ese camino hacia esa determinación fatal del 26 de mayo de 1896. Hablábamos cómo Silva tenía esas posturas muy femeninas, con una voz muy modulada, hablaba pasito, ¿sí? Gesticulaba, tenía algunos ademanes muy londinenses, pero tal vez, como decía Blanco Fombona o Gutiérrez Nájera, o algunos de sus biógrafos como Soto Borda, o mejor como Ricardo Espinel, que hablaba de ese amaneramiento de Silva, que las mismas muchachas bogotanas criticaban y se reían a su paso cuando él caminaba y solía llegar al altozano de la catedral a hablar con uno que otro amigo. Pero la verdad es que Silva, si bien tenía esas posturas algo afeminadas, era un hombre y un macho a carta cabal. Él solo amó a una mujer. Yo diría que la amó con locura. Era una mujer inteligente, inmensamente cultivada, sin el menor asomo de la pedantería. Era una dama de una belleza tranquila, de carácter preciso y firme. Ella era la única persona en ese momento, en esa época, que comprendía los versos de Silva y lo apreciaba y los apreciaba mejor en su justo valor. Y apreciaba también y ponderaba el poder de su mente. Silva, como lo hemos dicho, era un hombre supremamente inteligente desde pequeño. Eso lo llevó a que sus compañeros en los primeros años de estudio le hicieran bullying, le cogieran mucha envidia, porque era no solamente inteligente, sino buen estudiante. Yo les comentaba que a los 6 años ya dominaba 3 idiomas. Si bien esta dama comprende sus versos, aprecia en su justo valor sus esquemas y razones intelectuales, su rapidez mental, y que es ágil e intensa, a pesar de la modulación y la parsimonia de su voz. Pero más a ella tampoco llega al amor. Digamos que cuando es tiempo de amar, su mano busca la de un varón iletrado, pero fuerte, en el sentido en que las mujeres de ayer, de hoy y de siempre y de mañana sienten, o mejor dicho, persisten la fuerza del hombre.
Ella se llama Isabel de Argáez Ferro. Y en el hogar de los Silva Gómez tiene un atractivo especial que conserva con exquisito esmero a través de una buena y adversa fortuna en sus tiempos, en los tiempos en que transcurre este devenir vital de José Asunción Silva. Si bien los reveses comerciales ensombrecen el espíritu y quebrantan la voluntad del hombre de la casa, que ya es el que tiene que responder por su madre y por su hermana, no son tan fuertes para apagar en las dos mujeres, o sea, la madre y la hermana Julia, Chulita, como él decía, ni el valor, ni la fe, ni la esperanza. Y es su casa como venida de remota y clásica cepa andaluza, llena de pájaros y flores, que es un asilo de confidencia, lugar preferido de amigos y relacionados. Es así como, por ejemplo, la noche del 23 de mayo, anterior al suicidio de Silva, las personas que se sientan a la mesa en la casa de los Silva Gómez son doña Vicenta Gómez de Silva, Julia Silva Gómez, doña Viviana Vargas de Rueda, Paulina Rueda Vargas, Tomás Rueda Vargas, el célebre escritor, literato, que fue un gran amigo de Silva, a pesar de la edad que le llevaba a Silva, ¿no? Pero ya era una persona muy, muy, muy allegada a los Silva. Entre ellos, esas familias de antes eran familias muy ligadas a estas noches bogotanas para estar invitados permanentemente, bien sea a la mesa de los Silva o a la mesa de los Rueda o a la mesa de los Suárez, Lacroix, de las tías, ahí en la primera calle Real, en el marco de la Plaza de Bolívar, lo que actualmente hoy es el Palacio Cardenalicio. Esa fue la casa natural, llamémoslo así, donde vivieron tanto los Silva como los Suárez Fortul, después los Suárez Lacroix, y enseguida, posteriormente, funcionó unos años más tarde el Jockey Club. Entonces estábamos con estaba Oliverio Ramírez esa noche del 23, estaba Rafael Roldán, un amigo muy cercano a la familia, estaba María de Jesús Arias Argáez, hermana de Roberto Arias Argáez, estaba José Asunción Silva, desde luego como anfitrión, Hernando Villa, uno de los socios de José Asunción Silva en la fábrica de Baldosín, ¿no? Estaba el barón de Lavarré, a la sazón embajador o jefe de la legación de España en Colombia. Estaba Julia Rueda Vargas y Domingo Esguerra. Esos eran los asistentes a esa noche. Y así me lo narra, y ahí sí digo, me lo narra don Tomás Rueda Vargas en su libro Escritos, en el volumen 2, cuyo original conservo en mi biblioteca, y lo voy a citar textualmente. Dice,
que nada extraño pude observar en las palabras ni en la actitud de Silva durante las 3 o 4 horas que dura la reunión. Al terminarse el refresco, nos quedamos los hombres en el comedor. La conversación versa sobre el 23 de mayo de 1867 y a ese propósito habla José Asunción de la memoria, refiriéndose que su recuerdo más viejo era el de aquella noche viendo la cara de uno de los conjurados, su tío político Salustiano Villar, asomado por la ventana en actitud inquieta de acecho, cubierta la cabeza con el kepis francés de moda entonces, y hablando de lo mismo nos cuenta esta anécdota del general Mosquera. Al ser detenido, el dictador pregunta a alguno de los conspiradores: ¿qué día es hoy? 23 de mayo, señor. Santiago Apóstol, responde con rapidez el viejo que sabe el almanaque de memoria. Bueno, el almanaque de memoria se lo sabían en esa época todos los godos, y en este en especial. En esta época ya era godo, después se vuelve liberal, mi general Mosquera, que se volteaba más que un desvelado. Lo mismo que Núñez, pero bueno, eso será otra historia. Entonces, cerca de la medianoche, uno a uno, continúa narrando Rueda Vargas. Salimos de la casa los 10 visitantes allí reunidos, mientras José, con la lámpara en la mano, nos alumbra el zaguán. Yo soy el penúltimo en salir. Me despide en el mismo tono cariñoso que le es peculiar. Detrás de mí queda Hernando Villa, conversando algunos minutos con él. Hasta ahí la cita. O sea que esa crisis profunda a raíz de la muerte de su hermana Elvira y su relación íntima y espiritual con ella, se ha querido ver como un amor incestuoso. Un amor incestuoso, sobre todo a raíz de la lectura del Nocturno 3, que ya desde su publicación en 1894 levanta suspicacias en la rancia sociedad bogotana, en parte alimentados también por el desconocimiento de las pocas aventuras amorosas de Silva, por los rumores de poseer una garzonier, por aparecer en sus versos una tal Adriana, cuya identidad real todavía es un misterio. A propósito de Adriana, yo descubrí en mis largas lecturas sobre Silva a través de los años cuál era ese amor de Silva, ese amor clandestino, y quién era la verdadera Adriana. Y por el aparente también desinterés en frecuentar los burdeles en Caracas, hace que lo llaman, como les decía en anteriores programas, el Casto José, nombre que deriva maliciosamente de la casta Susana. Poco se sabe de los amores de José Asunción. No obstante, sabemos en la familia, en nuestra familia, y unos pocos allegados de la época, como por ejemplo Arias Argáez, mi abuelo, el otro José Asunción Suárez Lacroix, mi tío Julio Suárez Lacroix, que entre otras cosas le sirvió muchas veces de lazareto, y algo que sabía también sanincano sobre su gran amor. Isabel de Argáez Ferro, amores clandestinos
y encuentros furtivos en penumbra de la casa de Julio Suárez Lacroix. Allí era donde se reunían, como dicen, a hurtadillas, a escondidas, en la casa de Julio Suárez, que está situada hoy en la calle 22, entre carreras cuarta y quinta. Todavía existe, bajando a mano izquierda. Bajo la luz de un candil, espacios perfumados por geranios, esclavinas y azucenas, el bardo lee versos de los grandes poetas italianos y franceses, como Tasso, Alfieri, Lamartine, Hugo, Rimbaud, Corbière. Ellos enseñan a través de la voz melodiosa de Silva a la bella Isabel de Argáez las regiones desconocidas y dan a su canto un timbre augusto, diría yo, vívidos en la memoria de su bella estampa de mujer. Isabel de Argáez Ferro es o era hija de Jerónimo de Argáez Lozano, hermano carnal de Rafael de Argáez Lozano, casado con una prima hermana de mi abuela, Dolores Valenzuela Suárez, hija de Francisco María Valenzuela Mutis y de mi tía bisabuela Dolores Suárez Bortul. Es decir, lo que hemos venido hablando, todo queda en familia, queridos amigos. Y si bien las musas los unen, la quiebra de Silva también los separa. Termina casándose doña Isabelita con un hombre iletrado, pero lleno de oro. Es el cartagenero Juan Antonio Peñarredonda Espinosa. Después llega a su corazón atribulado Julia Holguín y Caro, hija del presidente Carlos Holguín Mallarino, sobrina nieta de Miguel Antonio Caro Tovar, casada con el eminente médico huilense Agustín Uribe Herrera, tía, abuela de mis primos Suárez Uribe Holguín. Un amor imposible. Ahora, ¿cuál es el motivo de la separación? El vil billete, como dice. Silva está quebrado, sin un centavo y con la media bobadita de 52 demandas, colgado en el pago de sus obligaciones comerciales que no dan espera, entre ellas una de su suegro Carlos Holguín Mallarino, contraída en la fábrica de baldosines. Pues sucede lo que tendría que suceder, lo que tenía que suceder. Julia es que es un amor clandestino y la lengua de las viperinas bogotanas se encargan de llevar la noticia al expresidente y ahí fue Troya. Eso lo impulsa a Silva a pedir ayuda del presidente Miguel Antonio Caro, que era un admirador de su obra, mas no de sus razones políticas, pero pertenecían a esa misma clase social. De inmediato, Caro le tiende la mano y efectivamente lo nombra como jefe de la legación de Colombia en Caracas. Pero vamos a salir de una vez de este lío y aquí les confirmo, así, de facto, que Julia Holguín y Caro es la famosa Adriana, inspiradora de su célebre poema Adriana. Mientras que acaso piensa tu tristeza en la patria
distante y siente frío al mirar dónde estás y el desvarío de la fiebre conmueve tu cabeza. Yo soñando en tu amor y en tu belleza, amor jamás por mi desgracia mío, de la profundidad de mi alma envío a la pena un saludo de terneza. Si cuando va mi pensamiento errante a buscarte en parejas de otro mundo, con la nostalgia se encontrara solas sobre las aguas de la mar gigante, entre el cielo purísimo y profundo y el vaivén infinito de las olas. Aquí es cuando digo que Silva no ha muerto, simplemente se suicida. Las especulaciones acerca de su determinación en la madrugada del 24 de mayo de 1896 todavía continúan vigentes. Una de ellas está relacionada por la sugestión del libro de D'Annunzio, El triunfo de la muerte, que se encuentra en su mesa auxiliar abierto, nada más alejado de la realidad. Silva es un hombre profundamente depresivo, soñador, inteligencia fuera del común, pésimo comerciante, está en bancarrota, no puede pagar sus deudas, entonces adquiere esa prestancia, entre comillas, de ser mala paga, acreedores que no lo dejan respirar, y hay que decirlo también, una madre arribista, desconsiderada, que exige dinero para atender los invitados todas las semanas. Silva tenía, como se dice hoy vulgarmente, que revolar en cuadro para cumplir con esos compromisos que adquiría la mamá. Todas las semanas tenía una velada en la casa de los Silva. Hay que ver las declaraciones posteriores de la famosa nana, que le decían la negra, ¿sí?, después de la muerte de Silva. Unas declaraciones que se encuentran inéditas y que se las dijo a Arias Argáez y que después las replicó agregándole un poquitico de ácido Cornelio Hispano, pero que concuerdan más o menos con las descripciones de la época. Y la lenguaraz tía de Silva, hermana gemela de su madre, que tenía una lengua de esas que dice uno que comulgan desde el atrio. Silva es un adelantado de la época, como lo hemos como lo hemos repetido en varias ocasiones. Después de su periplo europeo, invitado por su tío abuelo, Antonio María Silva Fortul, hermano de mi bisabuelo y hermano del abuelo de Silva, de José Asunción Silva Fortul. Entre diciembre de 1884 y noviembre del 85, Silva se encuentra con mi abuelo en París, en casa del tío de ambos, Antonio María Silva Fortul, un hombre inmensamente rico. Tal vez para la época era el hombre más rico de Colombia en el exterior. Todavía existe en París y yo he estado en la casa del tío Antonio María, que está en la Rue de la Piguel, el número 7. Era un hombre que era dueño, el mayor accionista de los trenes en París
y en Portugal. Bueno, inmensamente rico. Cuando Silva llega invitado por él, el tío ha muerto 2 meses antes, mientras José estaba en alta mar. Lo sepultan en el mausoleo de la familia, donde lo he visitado en varias ocasiones y donde se encuentra gran parte de mi familia también, en el cementerio de Perlachés. José Asunción Silva permanece pues en Europa hasta marzo de 1886. Muy contrario a lo que dice mi buen amigo Enrique Santos Molano, Silva efectivamente recibe de su tío abuelo Antonio María Silva Fortul una fortuna por la suma de 248.000 francos, que es una fortuna para la época, que entre otras cosas es entregada por Alfredo Valenzuela Suárez, su primo hermano, hijo de Francisco Valenzuela Mutis y Rosario Suárez Fortul. También, por supuesto, primo hermano de mi abuelo. Sus tíos abuelos también, registrada en la notaría. Ese documento está firmado por mi abuelo como testigo, por mi abuelo José Asunción Suárez Lacroix. Acompaña a mi abuelo Silva, acompaña a mi abuelo a Londres para recibir, porque mi abuelo en esa época iba a recibir el título de arquitecto en la Universidad de Oxford, que entre otras razones, ¿sí? Fue el primer colombiano graduado en arquitectura en Oxford. Ambos después regresan a Cartagena, donde Suárez, mi abuelo Suárez Lacroix, es nombrado director general de aduanas. Eso es lo que equivale a decir hoy como el ministro de Hacienda de la época, el que manejaba, como se dice, el billete. Y el poeta trae consigo una cantidad de ideas modernas, altos conceptos científicos, porque era un hombre que vivía investigando, que vivía leyendo. Era un hombre, como hemos reiterado en muchas ocasiones, supremamente inteligente. Altos conceptos científicos en medicina, en la industria, en la poesía. Bueno, ahí están pues algunos versos y unas cosas que trajo de Wilde, y contrasta todo eso con una sociedad que se encuentra nuevamente aquí, con una sociedad envidiosa y pacata que termina acorralando su mente privilegiada. Hasta aquí llegamos con este tercer capítulo en la vida y la obra del más grande poeta de América, José Asunción Silva. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo para todos nuestros amigos de Colombia, América y Europa. Nos vemos.